Muy buenas tardes, mi nombre es Lucía Oyarzún, soy la coordinadora del área pedagógica de textos escolares de la UC. Les quiero dar la bienvenida al webinar del día de hoy, que es Operatorias Básicas en la Resolución de Problemas Cotidianos con Sumo Primero. En esta oportunidad nos van a acompañar las profesoras Macarena Valle, profesora de matemática, y la profesora Fabiola Sotelo. Ambas son profesionales del equipo de textos escolares en el área de matemáticas. Bueno, las operaciones de la resolución de problemas es una habilidad sumamente importante para el aprendizaje de la matemática y el recurso Sumo Primero trabaja muy bien esta habilidad a lo largo de todas las propuestas. Bueno, dejo con ustedes entonces a Macarena Ovalle y a Fabiola Sotelo. Antes de terminar, tendremos un espacio de 15 minutos para preguntas, así que les quiero invitar a que todas las dudas que ustedes tengan, por favor, regístralas en el chat y nosotros daremos respuesta a todas las inquietudes. Muchas gracias. Dale, Maca. Ahí se ve bien. Bueno, buenas tardes. Bueno, primero que todo agradecemos a quienes se han ido uniendo a esta presentación a lo largo de las distintas zonas del país. Nuestro webinar, como bien decía Lucía, se llama Operatorias Básicas en la Resolución de Problemas Cotidianos de Sumo Primero. Vamos primero que todo a partir recordando un poquito el propósito de la asignatura de matemática. De acuerdo a las bases curriculares, el propósito es enriquecer la comprensión de la realidad y contribuir a que los estudiantes desarrollen distintas capacidades, como por ejemplo analizar, confrontar, construir y seleccionar estrategias para resolver problemas, ¿cierto? También fomentar la perseverancia en la búsqueda de caminos y soluciones, desarrollar el pensamiento crítico, ciertas habilidades comunicativas y también el pensamiento autónomo en las y los estudiantes. También las bases curriculares consideran como foco el desarrollo del pensamiento matemático y fomentan 4 habilidades que sabemos que son la representación, que apunta a que los estudiantes traduzcan la vida cotidiana a un lenguaje concreto, pictórico y simbólico; el modelamiento matemático, que rescata miradas simples y abstractas de la realidad mediante símbolos matemáticos; también la habilidad de la argumentación y la comunicación; y la resolución de problemas, donde se pone en juego la creatividad para buscar y probar distintas estrategias. Pero, ¿qué se entiende por resolver problemas en las bases curriculares? Bueno, se habla de resolución de problemas en lugar de simples ejercicios cuando él o la estudiante logra solucionar una situación problemática dada por el docente, ¿cierto?, sin que se le haya indicado un procedimiento a seguir. Se les presenta entonces la oportunidad de construir conocimiento, ¿cierto?, de poner en juego la creatividad para buscar y seleccionar estrategias y dar solución a una situación problemática. En este camino de búsqueda y selección de estrategias, las y los estudiantes tienen una experiencia de trabajo significativa, útil e interesante. Es diferente plantear una pregunta, por ejemplo, ¿cuánto es 3 más 4? Todos o la mayoría responderán 7, ¿cierto? En cambio, si preguntamos, ¿qué pares de números suman 7? En ese caso habrá muchas respuestas posibles. Habrá estudiantes que contestarán 3 más 4, otros podrían dar la respuesta opuesta, es decir, 4 más 3. Tal vez algunos niños dirán 1 más 6, mientras que otro puede que digan 0 más 7. Tal vez estudiantes de grados más superiores dirán o usarán números decimales, por ejemplo 1,6 más 5,4, que también obviamente es correcto. Entonces, un problema puede ser un ejercicio simple para un alumno o alumna de un curso superior. Y de hecho, un enunciado que fue un problema para un estudiante puede dejar de serlo una vez que lo resuelve.
Entonces, en el marco del fortalecimiento de la educación pública, el Ministerio de Educación ha implementado el programa Sumo Primero, cuyo principal objetivo es contribuir a la formación matemática y mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje de niños y niñas de primero a sexto básico. Los textos escolares Sumo Primero corresponden a recursos pedagógicos y contienen secuencias didácticas articuladas que utilizan un enfoque de enseñanza basado en la resolución de problemas para promover el desarrollo de habilidades, el pensamiento matemático y la comprensión profunda de conceptos y procedimientos. Pero, ¿en qué consiste este enfoque de resolución de problemas en los textos de Sumo Primero? Bueno, esta es una metodología de aprendizaje que fomenta aprendizajes profundos en las y los estudiantes, en las que se pone en juego tanto la dimensión afectiva como la dimensión cognitiva del niño o niña. Se les presenta un problema o desafío cognitivo cuya respuesta no es evidente para ellos, para el cual se busca encontrar una solución por medio del uso del conocimiento y el desarrollo de habilidades. Entonces, cuando los niños resuelven problemas, las y los estudiantes seleccionan, construyen estrategias, utilizan procedimientos, ¿cierto? Reflexionan sobre las soluciones que mejor responden a las restricciones que pudieran presentar el problema o desafío cognitivo, y como resultado ponen uso el conocimiento, ¿cierto? Lo amplían adquiriendo nuevos conceptos y desarrollan nueva destreza de pensamiento crítico y creativo. A su vez, la resolución de problemas permite motivar y despertar el interés del estudiante, desarrolla la autonomía, el trabajo en equipo, ¿cierto? Y esto requiere que las situaciones o problemas sean significativos y relevantes y que puedan visualizar en los niños las posibles soluciones. Estas dos dimensiones también podemos verlas reflejadas en esta cita de María del Carmen Chamorro y otros en el libro Didáctica de las Matemáticas, que nos dice que cuando los niños resuelven problemas, su comportamiento no solo se reduce a la dimensión cognitiva, dado que los componentes afectivos y de motivación juegan un papel fundamental y no pueden ignorarse. La autoestima, el nivel de confianza en sí mismo y una actitud positiva hacia la resolución de problemas, dice Chamorro, son objetivos prioritarios a alcanzar si se desea mejorar la enseñanza de resolución de problemas y el éxito de sus estudiantes. Este enfoque de resolución de problemas busca que las y los estudiantes se involucren en la resolución de un problema con sentido para ellos, que los lleve a dar pequeños pasos en la construcción de conocimiento matemático y en el desarrollo de su pensamiento matemático haciendo uso de sus conocimientos previos. Por eso es muy importante plantearles problemas que tengan un sentido para ellos en contextos cotidianos y cercanos para las y los niños. ¿Y cómo es una clase centrada en la resolución de problemas? ¿Cuál es el rol del docente y de los estudiantes? Bueno, una clase centrada en la resolución de problemas requiere que el docente adquiera un rol activo, que sea un guía, ¿cierto?, para monitorear el desarrollo del proceso y orientar el trabajo de las y los estudiantes. El docente debe estimular no solo el trabajo individual y la autonomía del estudiante, sino que también el trabajo colaborativo y la perseverancia en las y los estudiantes. También el rol del docente no es dar previamente la solución al problema, sino que interactuar con las y los estudiantes por medio de múltiples preguntas y atender a quienes tengan mayores dificultades. También fomentar conductas metacognitivas haciendo diferentes preguntas, ¿cierto? Comprender las emociones de las y los estudiantes, eso es muy importante, y también anticiparse, planificar, ¿cierto?, cómo va a presentar el problema, el contexto y la discusión que pueda darse en la clase. Entonces, por otro lado, ¿cuál es el rol de las y los estudiantes en una clase centrada en la resolución de problemas? Bueno, las clases constituyen un escenario de trabajo matemático colectivo donde las y los estudiantes participan espontáneamente
y él o la docente los conduce hacia el logro de los aprendizajes, permitiendo que ellos puedan reflexionar, expresar ideas, discutir, disfrutar y construir conocimientos nuevos sobre la base de los ya adquiridos. ¿Y cómo podemos trabajar una clase basada en la resolución de problemas? Lo vamos a ver ahora con Macarena. Muy buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por estar acá. Ahora a continuación vamos a ir directamente a mostrar los recursos Sumo Primero y cómo desarrollar distintas actividades siguiendo el enfoque de resolución de problemas. Por ejemplo, aquí tenemos una actividad en el Sumo Primero, Primero Básico de tomo 1, donde se pregunta cuántos niños hay en total. El propósito de esta actividad es que las y los estudiantes modelen una situación aditiva asociada a la acción de juntar, con una frase numérica de suma. Ya que si se fijan ahí en la imagen, hay 4 niños a la izquierda, hay una banca y hay una niña o niño a la derecha. Entonces, ¿cómo podríamos trabajar esta actividad? Lo primero que es muy importante para abordar cualquier actividad, hay que activar los conocimientos previos. Eso significa, por ejemplo, que en este caso los estudiantes tendrían que saber conocer y representar números hasta el 10. En este caso, el número 5, ya que teníamos 4 niños hacia el lado izquierdo y una niña al lado derecho. Y también es muy importante que los estudiantes tengan muy fortalecido el tema de componer y descomponer números hasta el 10. Más adelante lo vamos a ver por qué, la razón de esta activación de conocimientos previos. Lo que también es fundamental para abordar una actividad en el enfoque de resolución de problemas es problematizar la tarea. Eso significa despertar la curiosidad de las y los estudiantes. En este caso, más que enfocarnos en la pregunta ¿cuántos niños hay en total?, podríamos abordar en las preguntas ¿cómo podemos saber cuántos niños se sentarán en la banca? ¿Qué acciones están realizando? Eso ya lleva a una reflexión por parte de los estudiantes, a tener que pensar el problema de otra manera, desde otra perspectiva, y en el fondo también incita a que los estudiantes puedan plantear distintas estrategias de resolución. Entonces la pregunta va a cambiar su fin. No solo el resultado es lo que importa, sino también cómo las y los estudiantes llegan a él. También es fundamental que él o la docente sea mediador o mediadora para que los niños y niñas compartan y discutan sus diferentes estrategias. Esto es importante, que las y los estudiantes transiten desde la representación concreta a la expresión matemática en el modelamiento de la situación. Si se fijan aquí, se representa concretamente con los 2 pumas la situación matemática, pero se pide directamente que escriban la frase numérica o la expresión matemática, que ya sería la representación simbólica de la situación. Los estudiantes que aprendieron previamente la composición y descomposición de números podrían señalar que 4 niños y una niña es 5, en lugar de tener que contar 1 a 1. Obviamente el conteo es importante, pero nosotros aquí esperamos el que se favorezca que para comprobar la respuesta se use el conteo. O sea, diciendo 1, 2, 3, 4, 5, y en el fondo ahí también se podría incluso entregar material concreto, como cubos, fichas, para que las y los estudiantes puedan comprobar su respuesta. Ahora iremos a las operatorias básicas matemáticas de la resolución de problemas, que serían la suma, la adición, la sustracción, la multiplicación y la división. Primero, ¿cómo enseñas la adición? Primero comenzamos con la acción de juntar. Si se fijan acá, lo primero que se plantea en el texto Sumo Primero, Primero Básico, son situaciones asociadas a la acción de juntar. Tenemos 2 niños con 2 pelotas cada uno y el total de juntar sus balones. Y la misma situación con cubos, donde una niña tiene
En una mano un cubo y en la otra mano 2, y junta los 3 a la cantidad total. Y aquí tenemos, luego de plantear situaciones asociadas a la acción de juntar, vamos directamente a la situación, al problema matemático, que sería cuántos hay en total, cuántos peces hay en total. Si se fijan, en una pecera tenemos, o sea, en un vaso tenemos 3 peces, y por el otro lado tenemos 2 peces. Y los vamos a juntar dentro de una pecera. Los estudiantes que aprendieron previamente la composición y descomposición de números podrían señalar que 3 y 2 es 5, en lugar de tener que contar uno a uno los peces. Obviamente, como lo dijimos anteriormente, el conteo es necesario, pero para comprobar la respuesta correcta o no. Luego ya nos iríamos a la representación simbólica, que sería la expresión matemática, que 3 y 2 son 5, o sea, 3 más 2 son 5, y 3 más 2 es igual a 5, que ya nos pasaríamos de la situación concreta a la situación concreta y simbólica. Y por último, ya toda esta transición nos debiese llevar a que los estudiantes puedan operar matemáticamente, sumar directamente el algoritmo matemático. Después, ¿cómo enseñamos la adición? Luego tenemos la acción de agregar. En primer lugar, tenemos situaciones donde se aumentan las cantidades. Tenemos 4 patos, 2 patos van a entrar al agua, y en total, ¿cuántos patos hay? Lo mismo con los cubos. Entonces, son todas situaciones cotidianas, concretas, asociadas a la acción de agregar, para posteriormente pasar a la expresión matemática, donde se plantea la misma situación de los peces, pero la diferencia es que ya hay peces aquí en el agua, y se agregan 2. Entonces 6 más 2 es igual a 8. Luego, para pasar entonces también a operar matemáticamente y usar el algoritmo de la adición. Entonces, si los estudiantes aprendieron previamente la composición y la descomposición de números, no necesitarán contar. Entonces, por eso si aprendieron previamente ese contenido de la descomposición y composición de números, se sugiere comenzar con la acción de juntar. De lo contrario, comenzar con la acción de agregar. La adición consiste en combinar o añadir 2 o más números para obtener una cantidad final o total. También ilustra el proceso de juntar 2 colecciones de objetos con el fin de obtener una sola colección. La adición puede ser resuelta mediante el conteo, o mediante la memorización del cálculo a través de la composición de números. El conteo es necesario, pero si se enfoca solo en el conteo, no se produce la idea de adición. Al final, a lo que queremos llegar es que los estudiantes sumen algorítmicamente, simbólicamente, y eso es la adición. Resolver tareas de composición y descomposición aditiva desde los primeros niveles educativos promueve en las y los estudiantes descubrir de manera intuitiva aquellas técnicas de cálculo relativo a la adición y sustracción, favoreciendo el cálculo con sentido y el uso de destrezas de cálculo mentales eficaces. Además, el estudio de la composición y descomposición de números promueve de manera natural el aprendizaje de las propiedades de la adición, como por ejemplo la propiedad conmutativa y la propiedad asociativa, ambas propiedades claves para el desarrollo de estrategias de cálculo avanzadas. Entonces, la composición y la descomposición aditiva, por lo tanto, han tomado un rol protagónico en la enseñanza previa a las operadoras de adición y sustracción. ¿Y eso es por qué? Porque amplía la concepción del número, genera una base sólida para el proceder de los algoritmos de la adición y sustracción, también promueve la reversibilidad de la adición, genera una base sólida también para el abordaje posterior de la multiplicación, y además promueve el cálculo mental, que también va a ser fundamental para poder después operar con un ámbito numérico superior. Ahora nos vamos al caso de la sustracción. ¿Cómo enseñamos la sustracción? Primero, en el texto sumo primero se plantean situaciones asociadas a la acción de sacar.
Aquí tenemos sumo primero, primero básico. Y también tenemos situaciones asociadas a la diferencia. ¿Qué estrategia es mejor? Primero enseñar las situaciones de sacar a diferencia, o primero diferencia a sacar. Ahora lo evaluaremos. Si se fijan, en las situaciones de diferencia, las situaciones de diferencia son más complejas que las situaciones de sacar, ya que aborda conjuntos diferentes. Por ejemplo, aquí tenemos niños y niñas, pasteles y platos, autos amarillos y autos rojos. No así la acción de sacar, que solo no podemos sacar del conjunto, en el fondo acá no podemos sacar del conjunto de pasteles los platos, y esa es la dificultad. No así en las situaciones de sacar, donde de un conjunto nosotros sacamos elementos, que no requiere tanta dificultad como en diferencia. Acá el conocimiento previo que se necesita para resolver situaciones de diferencia es recordar la correspondencia 1 a 1. Que tenemos aquí, por ejemplo, esa imagen de sumo primero, primero básico, donde tenemos nidos, tenemos 4 nidos y tenemos pájaros. Entonces la correspondencia 1 a 1 tiene relación con que cada pájaro iría a un nido. Y ese es el conocimiento previo, fundamental, para poder después abordar situaciones de diferencia, aplicando la sustracción. Entonces, al contrario de los problemas previos de sacar, los problemas aditivos de comparación no escriben una acción explícita, lo que dificulta su comprensión. En los problemas de comparación no hay cantidades que se separan, quitan o agregan, sino que solo dos cantidades que se comparan. Entonces, para eso, cada objeto tiene que ser emparejado con otro de otra colección. Entonces, si quedan objetos sin emparejar, esa sería la diferencia. Entonces aquí, en el fondo, la estrategia sería, por ejemplo, emparejar un pastel con un plato, y el que sobre sería la diferencia. Si se fijan en la actividad 2, se da un apoyo gráfico, y que de hecho están alineados, y da como sugerencia emparejar. En cambio, en la actividad 3, ya planteado como una dificultad un poco mayor, ya que no están emparejados, alineados todos los autos amarillos y todos los autos rojos para hacer esta correspondencia 1 a 1. Lo otro que también se produce más dificultad con respecto a la diferencia es la palabra más que. La palabra más que puede llevar a confusión a los estudiantes, ya que podría llevar a que resuelvan la situación mediante una suma o una adición. Por ejemplo, aquí tenemos unas situaciones de resta. Si los estudiantes escriben esta situación como 2 más 2 es igual a 4, si se fijan, acá tenemos 4 autos estacionados, 2 autos se van, quedan 2 autos. ¿Qué pasaría si en vez de decir, los estudiantes decir 4 menos 2 es igual a 2, dijeran 2 más 2 es igual a 4, o sea, de manera al revés? ¿Cómo se evaluaría? Aquí, en el fondo, debiésemos evaluar de manera correcta esa respuesta 2 más 2, 4, porque los estudiantes están apelando a un conocimiento previo, que es la adición. En cambio, en este caso, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuántos niños más que niñas hay? Acá en esta situación, si los estudiantes contestaran 8 más 5 es igual a 13, ahí, ¿qué preparación falta en su enseñanza, aprendizaje? Ahí faltaría en el fondo abordar la correspondencia 1 a 1 para abordar la situación de diferencia. Entonces aquí tiene una mayor complejidad. Algunos términos asociados frecuentemente a la adición son acumular, ampliar, añadir, aumentar, avanzar, dar, juntar, regalar, sumar y unir. Mientras que para la sustracción encontramos términos, por ejemplo, como comparar, igualar, quitar, retroceder, reducir, sustraer. El carácter inverso de la resta respecto a la suma se identifica en que la suma se asocia con la acción de reunir colecciones de objetos de la misma clase para formar una sola. Pero en cambio la resta, el punto de partida es una colección, y la acción va en el sentido de percibir sus partes y sustraer una de ellas. Entonces ahora, en el caso partimos con cuántos son, esa es la pregunta en el caso de la adición, pasamos a cuántos quedan en el caso de la sustracción.
Entonces aquí tenemos un ejemplo claro de una adición. Hay 9 niños en la arena y 4 en el refalín. ¿Cuántos hay en total relacionado a la adición? Si me como 2 chocolates, ¿cuántos quedan? Asociado a la sustracción. Y ahora, ¿cómo extender la adición? Aquí es fundamental que las y los estudiantes manejen estrategias de cálculo para sumar, como por ejemplo completada 10, entre otras, y será fundamental para que entiendan y usen el algoritmo convencional de la suma en un ámbito numérico mayor. Por ejemplo, aquí tenemos, había 5 monos y llegan 6 más. ¿Cuántos monos hay ahora? En este problema se recomienda que las y los estudiantes utilicen la estrategia completar a 10 y no contar uno a uno los monos. Tal como dijimos antes, se recomienda el conteo para comprobar la respuesta, pero no como estrategia para resolver una adición. También es importante que las y los estudiantes memoricen el resultado de sumas con resultados mayores a 10, menores a 10, perdón, ya que ese conocimiento les va a permitir estudiar el algoritmo convencional en un ámbito numérico mayor. Porque además la memorización está relacionada con la fluidez de las y los estudiantes en el cálculo mental, y para también poder desarrollar habilidades superiores que requieran respuesta de forma inmediata. Después tenemos cómo extender la sustracción. Acá también, tal como en el caso de la adición, el manejo de algunas estrategias, entre otras como la descomposición aditiva, para restar será fundamental para que comprendan y usen el algoritmo convencional de la resta en un ámbito numérico mayor. Acá tenemos un ejemplo: Hugo recogió 9 hojas y Andrea 13 hojas. ¿Quién recogió más? ¿Cuántas más? Esta actividad es compleja, ya que es un problema aditivo de comparación o de completar hasta el 13. Y aquí también incluso la dificultad está en que la pregunta ¿cuántas más? Podría inducir a sumar. Entonces ahí la importancia del contexto, de que los estudiantes puedan resolver los algoritmos de la adición y la sustracción, no solo directamente simbólicamente, sino que también en contextos. Y aquí también, bueno, se esperaría que en el fondo la respuesta esperada no es 13 más 9, sino que se podría usar la estrategia de emparejar las hojas, y luego los que sobran sería la diferencia. Al igual que en la suma, en la sustracción también es importante que las y los estudiantes memoricen el resultado de restas asociadas a resultado mayor a 10, y sobre todo en las restas, porque en la resta es más difícil que la suma, en general para los estudiantes. Entonces, ahí recomendamos realizar juegos de manera rutinaria, donde los estudiantes favorezcan este proceso de memorizar, y cuando se necesite otra estrategia, por ejemplo, que utilice la estrategia de composición aditiva, entre otras. Posibles dificultades en la resolución de problemas aditivos. Errores en la comprensión del enunciado, uso la palabra más. Por ejemplo, aquí tenemos un problema. María tiene 5 láminas y tiene 3 más que Romina. ¿Cuántas láminas tiene Romina? Él o la estudiante ahí puede interpretar la palabra más como una adición y dejando de lado el contexto de la tarea matemática. Por eso es tan importante entender el contexto de la tarea matemática. De esa manera, en lugar de obtener la respuesta mediante 5 menos 3, lo hace sumando 5 más 3. Entonces ahí hay que tener mucho, es muy importante en el fondo adelantarse, anticiparse a posibles errores que puedan, o dificultades que puedan tener las y los estudiantes, y no solo reducir el aprendizaje de los estudiantes a los algoritmos, sino que también en los contextos o tareas matemáticas. ¿Cómo enseñamos la multiplicación? Tenemos, por ejemplo, el sistema de numeración decimal es un conteo de 10 en 10, y eso es una unidad de conteo. Entonces, en el fondo, para poder comenzar a introducir el aprendizaje de la multiplicación, el texto Sumo Primero sugiere, en el fondo, partir con las unidades de conteo. Partimos de 10 en 10, luego viene el conteo de 2 en 2, de 5 en 5, que todo esto va a ser un aprendizaje que favorecerá el posterior aprendizaje de la multiplicación.
Por ejemplo, acá tenemos el texto sumo primero, plantea esta situación como introducción a la multiplicación de segundo básico, tomo 2. Y tenemos distintas imágenes. Tenemos, por ejemplo, la imagen de los asientos que están agrupados de a 6, las botas agrupadas de a 2, los cubos, el cubo Rubik que tiene 3 grupos de cubos y cada uno tiene 9 cubos. En total podemos sacar que son 27 cubos, también agrupados en filas y en columnas. Y todo entonces, cualquier número entonces, puede convertirse en una unidad de conteo. Por ejemplo, de 6 en 6, acá podría ser de 3 en 3 o de 4 en 4, acá de 2 en 2 o de 6 en 6, de 2 en 2. Entonces, cualquier número puede convertirse en una unidad de conteo utilizando el atributo del objeto concreto en situaciones. Por ejemplo, los 4 patas de un perro, los 5 dedos de la mano, y todo esto es una preparación para la multiplicación. Aquí ya entramos de lleno en la situación, en la enseñanza de la multiplicación. Por ejemplo, si aquí nos fijamos, si nos fijamos en los platos de naranja y los platos con plátanos, si se fijan, las naranjas están todas agrupadas en platos en 5, de 5 en 5. En cambio, los plátanos están agrupados en 4, en 6 y en 3. Entonces, aquí, aquí podemos entender que en el fondo, en la situación que se puede aplicar la multiplicación es en el caso de las naranjas, no así en el caso de los plátanos, porque no están agrupados en la misma cantidad. Entonces, destaca la diferencia entre los platos de naranja y los platos con plátanos. La naranja, al estar agrupadas de 5 en 5, es fácil encontrar el total, porque se cuenta de 5 en 5, 5 más 5 más 5 más 5, pero en el caso de los plátanos, no podemos contar de esa forma con conteo, con una unidad de conteo, porque no son iguales. También tenemos, por ejemplo, acá una situación de los caballos, o los burros, no sé. Aquí, si se fijan, los burros tenemos 3 en un corral, después tenemos 4 y después tenemos 2. No están agrupados en la misma unidad, por lo tanto no se puede aplicar para modelar la situación. Con la multiplicación deben verificar si los grupos tienen igual cantidad de objetos. Si no es así, no se puede representar con una multiplicación. Entonces se introduce la noción de multiplicación partiendo con la idea de grupos con la misma cantidad de objetos. Y eso significa desarrollar la unidad. La unidad de 5 en 5, como en el caso de las naranjas, o aquí, por ejemplo, en el caso de los queques, agrupados de 3 en 3, que sería la unidad, el 3 sería la unidad de conteo. Ya, pero sí es importante que el total se compruebe con una adición repetida o suma iterada. Pero acá es importante que las y los estudiantes puedan construir un modelo multiplicativo independiente del modelo aditivo, que no entiendan que la diferencia entre una suma iterada o una adición iterada y una multiplicación, porque eso, entonces ahí cumple un rol muy importante en la unidad de conteo. La unidad de conteo sí es una medida arbitraria. Por ejemplo, en este caso tenemos que 5 naranjas sería la unidad de conteo, o 3 sería la unidad de conteo en el caso de los queques. Y ahí podemos pasar ya directamente al algoritmo de la multiplicación. La suma iterada es la manera de encontrar la respuesta a una multiplicación. Sin embargo, tenemos que entender que la multiplicación por sí misma es una operación binaria. ¿Qué significa eso? Significa que es una operación matemática donde se necesitan dos operadores, o sea, dos operadores u operandos, ¿ya? O sea, un multiplicador y un multiplicando. No así en el caso de la suma iterada, donde no necesariamente hay dos números que están realizando una operatoria. Entonces, si la multiplicación se introduce únicamente en la enseñanza a partir de una adición iterada, o como saltos iguales de n en n, es probable que las y los estudiantes lo comprendan estrictamente como una manera aditiva. Entonces, por eso ahí tener mucho ojo en que no solo los estudiantes se queden con que
la multiplicación es una suma iterada, sino que es una operación binaria. Tenemos las tablas en segundo básico, aprende las tablas del 2, del 5, del 10, y ahí también es muy importante, después de comprender cómo se construyen estas tablas, después hace importante la etapa de memorización. También el juego es una forma de favorecer la memorización, más que memorizar y repetir las tablas en orden y sin tener un sentido. En el juego se van presentando de manera aleatoria, por lo que se sienten desafiados a aprendérselas para ganar. Incentívalos a usar una estrategia si no saben de memoria una multiplicación. Por ejemplo, recurrir a una multiplicación conocida, a partir de ella deducirla. Todas estas etapas, todo este proceso, ojalá se haga rutinariamente para que los estudiantes memoricen las tablas, por ejemplo, del caso 2, 5 y 10, porque así después va a favorecer el aprendizaje de multiplicación en ámbitos numéricos superiores. ¿Qué es la multiplicación? Es importante tener en cuenta que los factores que componen la multiplicación tienen distintos significados. El de la izquierda, que en este caso sería el 5, representa al multiplicador, y el de la derecha indica la cantidad de elementos que posee cada grupo, o sea, 2 queques en cada caja. Y ese representa al multiplicando. Entonces, en nuestro idioma es más natural leer, por ejemplo, 5 por 2 como 5 veces 2. Y ahí la propiedad conmutativa no debe darse por sentada en el proceso de enseñanza-aprendizaje, sino que se debe que construir en conjunto con las y los estudiantes. Entonces, al igual que la adición y la sustracción, la multiplicación es una operatoria binaria, como habíamos dicho antes, donde hay dos operandos para obtener un resultado. El primer número, como dijimos, es el multiplicador, y el segundo número es el multiplicando. Hay algunos países en que no hacen esa distinción, donde dicen factor y factor. Aquí sí le damos la importancia a esa diferenciación. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí tenemos el 12 se puede expresar con varias multiplicaciones, 3 por 4, 6 por 2, 2 por 6, 4 por 3. Pero, si se fijan, si nosotros tenemos la multiplicación 2 por 6 y 6 por 2, efectivamente da el mismo resultado. Dan los dos resultados 12, pero las multiplicaciones se asocian a situaciones diferentes. Por ejemplo, tenemos 2 bolsas con 6 manzanas y en el otro 6 bolsas con 2 manzanas. Son situaciones diferentes, a pesar de que el resultado es el mismo. Por eso la importancia de la diferencia entre, o sea, de multiplicador, multiplicando, en vez de usar factor, factor. Entonces, es importante presentar tareas en contextos diversos que den sentido a los significados matemáticos y cobren interés para él o la estudiante. Por ejemplo, aquí tenemos una actividad en sumo primero, tercero básico. Matías compra 3 lápices. ¿Cuánto gastó en total? Cada uno cuesta 40 pesos. Es probable que las y los estudiantes propongan la multiplicación 3 por 40 como la expresión matemática que permite encontrar la respuesta, independiente de la estrategia de resolución, que podrían, por ejemplo, resolverla con una suma iterada. Para fortalecer la enseñanza de la estructura multiplicativa, es necesario plantear a las y los estudiantes tareas en diversos contextos que promuevan el agrupamiento, el concepto de unidad, la correspondencia entre cantidad de elementos y grupos, entre otros, permitiendo superar dificultades en la ampliación del concepto a otros sistemas numéricos, como después cuando van a haber racionales y los enteros. Por eso es muy importante darle múltiples opciones contextualizadas a los estudiantes. Si las y los estudiantes logran interiorizar el concepto de multiplicación desde la idea de los grupos, consolidando el concepto de unidad, es probable que presenten menos dificultades para la comprensión de la proporcionalidad. Si se fijan, ya está asociado y eso permite facilitar ese nuevo conocimiento. ¿Qué es la división? Hay dos situaciones para trabajar la división. Una es la división equitativa. Por ejemplo, tenemos 12 calugas que se distribuyen equitativamente entre 4 niños. ¿Cuántas calugas recibe cada niño? Tenemos 12 dividido en 4 es igual a 3. 3 calugas por cada niño. Y ahí, para comprobar la respuesta, podríamos apelar a la multiplicación. 4 por 3 es igual a 12. Y también tenemos otro tipo de, otra situación para trabajar la división, que es la división en cuotas, o cuotitiva, que hay 12 calugas y cada niño recibe 4 calugas. ¿Cuántos niños reciben calugas? 12 dividido en 4 es igual a 3. 3 niños. Si se fijan,
Ambas situaciones se resuelven con la misma operatoria, con el mismo algoritmo, pero son situaciones diferentes. Entonces, ¿cuáles de estas situaciones enseñarías primero? ¿Por qué? Entonces, para comprender el significado de la división, es necesario reconocer las distintas situaciones o fenómenos en que se aplica dicha operación. Se recomienda iniciar la enseñanza de la división con problemas de reparto, aunque no siempre de manera equitativa, transitando de las representaciones concretas a las pictóricas. Es esencial que los problemas matemáticos propuestos en la enseñanza consideren el doble papel del divisor, que se puede representar en la división partitiva o división de medida respectivamente. Ahí tenemos las dos diferencias, que efectivamente los dos resultados son iguales, las dos divisiones son iguales, pero las situaciones son diferentes. Las situaciones de reparto son propicias para introducir la división como una operación inversa de la multiplicación. No obstante, es importante que las situaciones que se propongan correspondan a un contexto de reparto exhaustivo y equitativo. Exhaustivo en el sentido en que no pueden quedar elementos sin repartir, y equitativo porque las cantidades a repartir deben ser todas iguales. Entonces, ahí entender que en los únicos casos en donde podemos aplicar la división es cuando hay una división equitativa. Cuando no se dividen, como en este caso tenemos, cuando no se reparten en cantidades iguales, no se puede aplicar el algoritmo de la división. Dificultades en el aprendizaje de la división. Castro y Ruiz distinguen 3 razones por las cuales el algoritmo de la división es más difícil de aprender que el de las otras operaciones básicas. Y esto es, ¿por qué? Primero, se requieren conocimientos de división, multiplicación y sustracción. Si se fijan acá en el ejemplo de la derecha, los estudiantes, para poder resolver esa división, 72 dividido en 3, deben dividir, multiplicar, restar. Dividir, multiplicar, restar. Implican 3 operatorias. Al contrario de las otras operaciones, la adición, sustracción y multiplicación, se realiza de izquierda a derecha. Entonces es distinta la forma de resolver el algoritmo. Y implica cierta capacidad de estimación y aplicar la estrategia de ensayo y error. La enseñanza de las estructuras multiplicativas se evidencia una introducción exclusiva de la multiplicación como suma iterada y la división a través del reparto equitativo, lo que podría ocasionar un significado parcial de las operaciones. Por eso que es muy importante plantear todos los contextos posibles a los estudiantes para que puedan comprender y tener un aprendizaje más significativo de cada una de las operatorias. En ese sentido, la variedad de problemas propuestos es una invitación a las y los docentes a incorporar otras tareas matemáticas que permitan el trabajo con diversos significados de la división, entre ellos problemas de producto de medidas, problemas con único espacio de medida, problemas que den significado del resto, entre otros, como los ejemplos que mostramos a la derecha. Divide una cuerda de 18 metros en partes iguales, o aquí, por ejemplo, hay 8 naranjas, si das 2 naranjas a cada niño, ¿cuántos niños puedes compartir? Aquí, por ejemplo, tenemos Juan tiene 120 fichas y Sami tiene 30. ¿Cuántas veces tiene Juan lo de Sami? Se plantean diferentes contextos para aplicar la operatoria. Y para antes de finalizar, algunas recomendaciones que podemos dar para desarrollar clases con enfoque en la resolución de problemas. Bueno, primero, proponer problemas en contextos cercanos para las y los estudiantes, ¿cierto? Para que puedan desarrollar estas habilidades matemáticas, para que puedan explorar el contenido matemático en contextos que les sean significativos a las y los estudiantes, de manera de poder fortalecer sus aprendizajes y aplicarlos en situaciones posteriores. Tal como lo proponen las bases curriculares que afirman en cierto parrafito ahí de la asignatura de matemática que contextualizar el aprendizaje mediante problemas reales y relacionar la matemática con situaciones concretas facilita el aprendizaje significativo de contenidos matemáticos fundamentales. También, como vimos en la presentación de Macarena, seguir trabajando esta asociación de las operaciones básicas con distintas acciones cotidianas y cercanas, como vimos en esta presentación, ¿cierto? Por ejemplo, la adición con las acciones de agregar, juntar, ¿cierto? La sustracción con las acciones de sacar, separar, etcétera. Y fomentando el uso de material concreto tanto tiempo como lo necesiten los niños, hasta que sientan cierta seguridad, ¿cierto? Para operar solo en forma abstracta o algebraica. Y también, Maca, la otra diapo,
usar o seguir usando los textos de Sumo Primero que sitúan este enfoque de enseñanza de la matemática basado en la resolución de problemas. Pero, ¿qué diferencias podría tener este enfoque con el de las clases tradicionales? Bueno, comúnmente una clase de matemática con un formato tradicional pone el énfasis en que las y los estudiantes resuelvan ejercicios en los que practican lo que él o la docente le ha enseñado previamente, ¿cierto? Bajo el supuesto de que una práctica repetitiva hará que aprendan los contenidos. Pero como plantea Isoda y otros autores, si bien el modelo adoptado en estos textos Sumo Primero reconocen el valor de la ejercitación para consolidar aspectos que requieran cierta práctica, ¿cierto? El foco no está puesto ahí, sino que el foco está puesto en la resolución de problemas que posibilitan el desarrollo de habilidades de pensamiento matemático. Bueno, y los invitamos a usar o seguir usando, ¿cierto?, los textos de Sumo Primero con sus estudiantes para seguir desarrollando estas habilidades matemáticas y estas clases con un enfoque en la resolución de problemas. Muchas gracias. Muchas gracias Macarena y Fabiola por esta interesante presentación. Bueno, pudimos ver hoy día en esta tarde que lo importante que es retomar los conocimientos previos que traen los estudiantes, sobre todo en el conocimiento de las operatorias. Lo importante que es centrarnos en la resolución de problemas, en problemas cercanos al estudiante, en temas concretos que tengan sentido para ellos. Y aprendimos también cómo a través de la habilidad de resolución de problemas estamos desarrollando todo lo que son las habilidades matemáticas, que son claves en el currículum. Bueno, no tenemos preguntas acá en el chat, no hay preguntas. Así que bueno, nada, voy a mirar aquí. Aquí una profesora dice algo muy importante, es el uso del signo de la multiplicación, aún se ocupa la X como signo por. Y una vez que van avanzando el curso, la X tiene otro valor como incógnita y se crea una confusión. Sí, es verdad eso. Bueno, esta presentación va a estar en el canal de YouTube del Ministerio, así que los invitamos a volver a revisarlo si es que les quieren profundizar y ahondar más en los temas. Le quiero dar las gracias a Macarena y a Fabiola por esta presentación y a todas las profesoras y profesores que nos acompañaron esta tarde en este webinar. Así que muchas gracias y nos vemos en el próximo webinar. Adiós. Muchas gracias, que estén bien. Muchas gracias.